Polémica en Venezuela por la creación de una fuerza militar de choque. El nuevo grupo de orden público estará sometido a las órdenes del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada y tendrá como objetivo combatir planes que busquen generar violencia y desestabilización. Carlos Eduardo Sánchez, corresponsal de NTN 24 en Caracas, con el informe. La fuerza de choque es un hecho. La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.502, del 22 de septiembre, la crea y la activa. Estará adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada y su objetivo primordial será combatir planes de desestabilización que perturben el país. El papel está allí en la Constitución, siempre respetando los derechos humanos, pero siempre con mucha autoridad moral. Y bueno, y la autoridad que también nos dan las armas que el mismo pueblo nos entregó. Un discurso que responde a los episodios de protestas antigubernamentales que se han registrado en el país desde el mes de febrero. Una estrategia oficial que preocupa a la oposición. Y se intenta ahora por vía legal, por vía de Gaceta, hacer oficial los escuadritis de Mussolini. De esa manera usó Mussolini en la Italia fascista, se usó a personas para enfrentar a quienes se oponían al régimen. Aquí se quiere por vía de Gaceta ahora a enfrentar a los venezolanos contra venezolanos. Y aunque la palabra choque es común en el mundo militar, cuando de civiles se habla hasta a quienes fueron formados en las armas, les retumba. Hay que tenerle cuidado siempre a esa fuerza de choque, más cuando lo maneja la parte civil. En Cuba existe una fuerza de choque para repeler cualquier intentona de disturbios civiles, y fíjense lo que pasa con las damas de blanco, que nunca va ni la policía ni las Fuerzas Armadas, sino el pueblo armado, que están equipados y adiestrados desde el punto de vista de la doctrina cubana, para entonces hacer un choque que a veces no se puede manejar y salir de la situación. La nueva fuerza de choque estará estructurada por una jefatura, un Estado Mayor y 3 unidades, una técnica, otra de inspección y otra de investigación. Yo creo que están creando demasiadas organizaciones. Entonces otro Estado Mayor dentro del Estado Mayor, dentro de la plana mayor, eso lo que trae es órdenes y contraórdenes. Ilegal e inconstitucional otros calificativos que recibe este cuerpo armado anticonspiración. Y ahora salen con una brigada de choque. No es más que un gobierno que tiene un temor muy grande al descontento popular que hay, que le importa muy poco la delincuencia que hay, que pareciera importarle tan poco que pretenden que con eso la gente sienta un miedo que no les permita salir a la calle. Pero aquí no hace falta brigadas de choque. Aquí lo que hace falta un gobierno serio que combata la delincuencia, que desarme a los grupos que han sido armados por ellos mismos y que actúan como paramilitares en los barrios. Para los expertos, más burocracia, menos efectividad. Lo interesante es que la inteligencia funcione y tú puedas disuadir y puedas actuar dentro de tu capacidad para evitar que exista un choque verdaderamente entre el mundo civil y el mundo militar. Un panorama posible tomando como referencia los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en más de 6 meses de protestas callejeras, que dejaron un saldo fatal de más de 40 fallecidos, cientos de lesionados y más de 30 casos substanciados y denunciados por violaciones de derechos humanos por parte de los uniformados. La oposición advierte al gobierno que esta estrategia podría salirse de control, tomando en cuenta que los ciudadanos tienen derecho constitucional a la protesta. En Caracas, Venezuela, soy Carlos Eduardo Sánchez para la tarde de NTN 24. Para hablar del tema, vamos a saludar en este momento a Luis Isquiel, experto en seguridad. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por el contacto. Luis, si hablamos literalmente y sin máscaras, tal vez si le queramos cambiar el nombre, ¿esto es simple y llanamente legalizar a los llamados colectivos? Bueno, pienso que no, porque de conformidad con la Gaceta Oficial del 22 de septiembre, entiendo que esta fuerza de choque es un componente militar, no de civiles paramilitares, sino militares adscritos al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional. Su propio nombre lo dice, ¿no? O sea, una fuerza de choque ¿contra quién? Bueno, contra el pueblo venezolano que está pasando muchas vicisitudes. Yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro lo que se está adelantando al descontento popular enorme que existe hoy en Venezuela ante una situación de escasez terrible, escasez, mira, de bienes de higiene básicos como desodorante, jabones, champú. Aquí cada vez que en algún negocio, algún local, llegan este tipo de productos, se forman largas colas y de gente, bueno, que está muy descontenta con esa situación, y también una escasez de bienes
alimentarios básicos. Aquí no se consigue ni la harina para hacer las tradicionales arepas venezolanas, no se consigue azúcar, bueno, y así una larga lista de bienes que no se consiguen y que mantienen a la población en un gran descontento que puede terminar en cualquier cosa, ¿no? Es que preguntaba esto porque precisamente cuando escuchamos al general en la nota anterior decía que esto era prácticamente armar a civiles para luchar contra civiles en cualquier momento, y eso pues pone en riesgo la seguridad de muchos, sobre todo de los opositores al gobierno, porque como lo mencionaba, que en Cuba también existen grupos llamados de choque que están dedicados única y exclusivamente para reprimir a la disidencia cubana. Entonces en Venezuela, como usted lo ha dicho, se preparan para ese descontento, pero se preparan además para dejar de lado a la Guardia Nacional Bolivariana en estos casos, por ejemplo, ante una mala imagen o ante el deseo que existía desde hace mucho tiempo, incluso del propio Hugo Chávez, como se decía, de quitar a la Guardia Nacional de la Fuerza Armada Bolivariana. Bueno, sí, es eso, pues es prepararse para las manifestaciones de descontento que hoy existen en el país, no solo por la escasez, sino también por una terrible inflación que está golpeando los bolsillos de los venezolanos, a los que no les alcanza el dinero ni para cubrir la canasta alimentaria. Aquí el gobierno nacional lo que debería armar es una fuerza de choque, no para combatir a los civiles que protestan, sino para combatir a la grave delincuencia que existe hoy en Venezuela, que cobra por año alrededor de 25.000 víctimas. Contra esas delincuentes que secuestran, asesinan y asaltan a los venezolanos, es que el gobierno debería armar una fuerza de choque. Ahora, otra cosa que preocupa con respecto a esta conformación de la fuerza de choque es la tradición de violación de derechos humanos que lamentablemente en los últimos años tienen los efectivos militares en Venezuela. Ya vimos que en las protestas que se iniciaron en febrero de este año, nada más allí fueron asesinados más de 40 venezolanos, solo por ejercer un derecho que está establecido en nuestra Constitución, que es el derecho a la protesta pacífica. ¿Y qué va a poder hacer en este momento entonces la oposición ante las fuerzas de choque? Crear nuevas fuerzas de choque, pero del lado, como lo diría el gobierno venezolano, desde la derecha ultrosa venezolana, y más cuando ya escuchamos al nuevo secretario de la MUD, a Jesús Torrialba, decir que a partir de octubre vuelven las manifestaciones de calle porque la oposición se debe hacer en la calle. Bueno, la oposición va a estar en la calle siempre en contacto con la población, acompañando el sufrimiento de la población venezolana, pero siempre dentro de una ruta pacífica, y pretende acceder al poder a través de las vías constitucionales y electorales. Y a eso es lo que le tiene miedo a este gobierno, porque todo este descontento social va a terminar, con toda seguridad, con el gobierno perdiendo todas las elecciones que siguen a este momento. El año que vienen unas elecciones parlamentarias que seguramente el gobierno perderá, así lo están señalando todas las encuestas, porque esta situación de descontento nacional también se produce con una ausencia de liderazgo. Hay que ver, la diferencia que hay entre el liderazgo que ejercía el fallecido Hugo Chávez y esta situación de Nicolás Maduro, que no tiene ningún carisma, ninguna ascendencia, ni dentro de su gobierno, ni hacia el resto de la población, y eso, digamos, que calienta más la situación de descontento. Una situación de descontento sin liderazgo. Luis Isquiel, experto en seguridad, gracias por haber estado con nosotros desde Venezuela. No, muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Hasta pronto.